Las manos de un hombre rico tiemblan mientras sostiene un pequeño paquete rosa junto al lago oscuro. Su rostro se distorsiona por la ira. Una niña inútil. Sin dudarlo, arroja a su hija recién nacida a las aguas heladas y se aleja. Lo que no ve es la pareja que la observa desde las sombras y que ya corre a salvarla. Punto antes de ver historias completas. Comenta a continuación desde donde estás mirando. También dale me gusta y suscríbete para más historias. La noche era fría y llovía a cántaros del cielo oscuro mientras Richard Miller conducía su coche de lujo por la carretera vacía junto a Silver Lake. Su rostro no mostraba emoción alguna, solo determinación mientras sus costosos guantes de cuero agarraban firmemente el volante. En el asiento trasero, envuelta en una manta rosa, yacía su hija recién nacida, de apenas 3 días. Una niña, murmuró amargamente. Todo este esperar por una chica. Richard había construido un imperio que valía millones. Miller Enterprises se alzaba imponente en el horizonte de la ciudad. Un testimonio de sus despiadadas tácticas comerciales. Durante años, había soñado con tener un hijo que heredara su reino y continuara el nombre Miller. Cuando su esposa Sarah dio a luz a una hija, algo se rompió dentro de él. El médico dijo, podemos intentarlo de nuevo dentro de 1 año. Sarah susurró desde su cama de hospital, viendo la decepción en sus ojos. Pero Richard no podía esperar. En su mente retorcida, este niño era un error que necesitaba corrección. Sarah todavía se estaba recuperando en el hospital, sin saber lo que planeaba hacer esa noche. Al detenerse en la orilla del lago, Richard salió a la lluvia. Abrió la puerta trasera y levantó el pequeño bulto. Por un momento, el bebé abrió los ojos. Unos ojos azules profundos que parecían mirar directamente a su alma. Ella no lloró, solo lo miró con curiosidad. Richard dudó un momento y luego endureció su corazón. Con un movimiento rápido, arrojó el paquete a las aguas profundas del lago de plata y observó cómo el pequeño paquete se hundía bajo las ondas. Sin mirar atrás, regresó a su coche y se alejó. Los limpiaparabrisas borraron toda evidencia de lo ocurrido. Está hecho, se dijo a sí mismo. Ahora podemos volver a intentar tomar un aire adecuado. Lo que Richard no vio fue a la joven pareja, Mary y David Walker, que estaban resguardándose de la lluvia bajo un puente cercano. Habían sido testigos de todo. ¡Ay, Dios mío! María jadeó y ya estaba corriendo hacia el lago. David fue más rápido y se sumergió en el agua fría sin dudarlo. Los segundos se sintieron como horas mientras María esperaba en el borde, rezando desesperadamente. Finalmente, la cabeza de David salió a la superficie. Un brazo lo mantenía a flote mientras el otro sostenía el bulto rosa. «Está viva», gritó mientras nadaba de regreso a la orilla. María tomó rápidamente a la bebé, quitándole la manta empapada y envolviéndola en su propio abrigo. La niña tosió agua, pero luego respiró hondo, con su pequeño pecho subiendo y bajando. «Tenemos que llamar a la policía», dijo David, tomando su teléfono. Mary bajó la vista hacia el rostro inocente de la bebé, luego a las luces traseras del coche caro que desaparecían. «¿Y qué les diremos? Que vimos a un hombre tirar a su bebé al lago. Nunca nos creerán contra alguien tan rico como para conducir un coche así». David se quedó abatido al saber que ella tenía razón. En su pequeño pueblo, el dinero mandaba. «¿Y entonces qué hacemos?», preguntó. Los brazos de Mary se apretaron alrededor de la bebé. «Llevamos 5 años intentando tener un hijo. Quizás esta sea la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pero Mary, esta es una niña que habría muerto esta noche si no hubiéramos estado aquí». Mary la interrumpió. Alguien la quería muerta. «David, si denunciamos esto, ¿quién sabe qué le pasará?». David miró a los ojos decididos de su esposa, luego al pequeño milagro en sus brazos. Asintió lentamente. «Tendremos que irnos del pueblo», dijo. Suavemente. «Empezar de cero». Mary sonrió entre lágrimas. «La llamaremos Sope porque eso es lo que es». Pasaron 27 años.
El imperio de Richard Miller había crecido aún más. Finalmente tuvo a su hijo, aunque le había costado su primera esposa. Sarah nunca se recuperó del síndrome de muerte súbita del lactante que, según Richard, les había arrebatado a su hija. El dolor los separó, y en 2 años, se volvió a casar con una mujer más joven que le dio a Robert, su orgullo y alegría. Ahora, con más de 60 años, Richard estaba sentado en su oficina con vistas a la ciudad. La vida le había dado todo lo que quería. Su hijo estaba siendo preparado para hacerse cargo del negocio. Su fortuna se había duplicado de nuevo. Casi había olvidado aquella noche lluviosa en Silver Lake. Pero al otro lado de la ciudad, en la oficina de la recién nombrada jueza Ope Walker, esa noche estaba a punto de volver para atormentarlo. Ope se ajustó la toga negra y estudió el expediente del caso que tenía delante. Había trabajado incansablemente para alcanzar esta posición. Impulsada por el sentido de la justicia que sus padres adoptivos le habían inculcado. Mary y David le habían dicho la verdad cuando cumplió 18. Como la encontraron, la salvaron y la criaron como si fuera suya. La revelación la conmocionó profundamente. Pero en lugar de quebrarla, le dio un propósito. Ope canalizó su dolor en determinación, graduándose como la mejor de su clase en la Facultad de Derecho y ascendiendo rápidamente en el sistema judicial. Ahora, el destino había puesto el caso de Richard Miller en sus manos. El empresario estaba siendo demandado por exempleados por fraude y condiciones laborales inseguras. Era un caso de alto perfil que nadie esperaba que ganaran los demandantes. La asistente de Ope llamó a su puerta. Juez Walker, el caso Miller está listo para comenzar. Ope asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Durante años, había buscado información sobre sus padres biológicos. Un investigador privado finalmente descubrió la verdad, incluyendo registros médicos que coincidían con su raro tipo de sangre con Sarah y Richard Miller, y grabaciones de seguridad del hospital que mostraban a Richard saliendo con un bebé la noche anterior, informando de la muerte de su hija. Tenía todas las pruebas, pero nunca había presentado cargos. En cambio, había esperado el momento perfecto, un momento en que la justicia pudiera ser realmente servido. Richard Miller entró con seguridad en la sala. Su costoso traje y su imponente presencia atrajeron todas las miradas. Apenas echó un vistazo al estrado del juez, ya discutiendo la estrategia con sus abogados. Todos de pie para la honorable jueza Ope Walker, anunció el alguacil. Richard se quedó de pie con los demás, finalmente levantando la vista al entrar la joven jueza. Algo en ella lo hizo detenerse, un rasgo familiar que no pudo identificar. Ope tomó asiento y miró directamente a Richard Miller por primera vez. Sus miradas se cruzaron a través de la sala, y por un momento, Richard sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Señor Miller, dijo Ope con voz tranquila y profesional. Creo que descubrirá que este tribunal no prioriza la riqueza sobre la justicia. El juicio prosiguió con Ope siendo meticulosamente justa. Permitió que ambas partes presentaran sus casos con todo detalle, resolviendo las objeciones con minuciosa consideración. Pero a medida que pasaban los días, Richard se sentía cada vez más incómodo bajo su mirada fija. Al 5.º día, Ope convocó un breve receso y pidió a ambos abogados que se acercaran al estrado. Hay un asunto que debo revelar, dijo. He considerado recusarme de este caso, pero tras considerar cuidadosamente los precedentes legales, he determinado que es innecesario. El abogado de Richard parecía confundido. Su señoría, ¿a qué asunto se refiere? Ope miró directamente a Richard mientras hablaba. Hace 27 años, el señor Miller denunció la muerte de su hija pequeña. Tengo razones para creer que ese informe era falso. La almohadilla facial de Richard. ¿Qué es esto? Una especie de broma. No es broma, señor Miller, respondió Ope con calma. Presenté las pruebas en la fiscalía esta mañana. Investigarán cargos de intento de asesinato, homicidio culposo, abandono y falsificación de actas de defunción.
La sala quedó en silencio mientras Richard miraba a Hope, viéndola realmente por primera vez. Los ojos azules, los ojos de su esposa Sara, lo miraban sin pestañear. «Tú», susurró. «Sí», respondió Hope. «La hija que arrojaste a Silver Lake. La que dejaste morir porque no era el hijo que querías». El abogado de Richard lo agarró del brazo. «No digas ni una palabra más. Necesitamos hablar en privado». Pero Richard no podía moverse. No podía apartar la mirada de esos acusadores ojos azules. «¿Cómo sobreviviste?» La expresión de Hope permaneció neutral. «Un milagro. Una pareja que presenció lo que hiciste. Me salvaron, me criaron y me enseñaron que la justicia siempre encuentra la manera». Las siguientes semanas se convirtieron en un fenómeno mediático. Richard Miller, el poderoso millonario acusado del intento de asesinato de su propia hija pequeña, ahora era el mismo juez que presidía su caso de fraude. Se vio obligado a dimitir de su empresa ante la huida de los accionistas. Su hijo, Robert, horrorizado por las revelaciones, lo denunció públicamente. Sara, la primera esposa de Richard, se presentó tras ver a Hope en las noticias. El parecido con ella era innegable. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Hope ya sabía. Sara era su madre biológica. «Nunca creí que muriera por causas naturales», dijo Sara a los periodistas, con lágrimas en los ojos. «Simplemente nunca tuve pruebas». El reencuentro entre madre e hija fue privado pero sanador. Sara nunca había tenido otros hijos. El dolor es demasiado abrumador. Ahora tenía una segunda oportunidad con la hija que creía haber perdido. En cuanto a Richard, no solo se enfrentaba a una pena de prisión, sino también a la destrucción total de todo lo que había construido. El caso de fraude reveló un patrón de corrupción que se remonta a décadas atrás. Su imperio se derrumbó a su alrededor a medida que sus antiguos socios comerciales se distanciaban. Hope se recusó del caso de fraude después de la revelación, pero el daño ya estaba hecho. Con la evidencia ahora pública, otro juez encontró a Richard culpable de todos los cargos. El día de la sentencia de Richard por el cargo de intento de asesinato, Hope estuvo sentada en la sala del tribunal como observadora. Ella observó cómo el hombre que la había abandonado tan cruelmente afrontaba las consecuencias de sus actos. Richard, que ahora parecía mucho mayor que su edad, se giró para mirarla antes de que se lo llevaran. «Lo siento», dijo, con voz apenas audible. «No espero perdón». Hope se puso de pie, con una postura recta y digna. «No se trata de perdón, señor Miller. Se trata de justicia, algo que todo niño merece, independientemente de su género». Mientras se llevaban a Richard para comenzar su condena de 15 años, Hope salió de la sala del tribunal hacia la brillante luz del sol. Sara la estaba esperando en las escaleras. «¿Listo para ir a casa?», preguntó Sara, pasando su brazo por el de su hija. Hope asintió y sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Sí, finalmente estoy listo». Bajaron juntos las escaleras del juzgado, dejando atrás las sombras del pasado y dando un paso hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. La esperanza había dado un giro completo desde un recién nacido arrojado al lago hasta un juez que defendía la justicia para todos. Su viaje fue una prueba de que a veces la mayor venganza no es solo sobrevivir, sino prosperar a pesar de aquellos que intentaron destruirte. Y en algún lugar, Mary y David Walker velaban con orgullo por su hija adoptiva, sabiendo que el bebé que habían salvado aquella noche lluviosa se había convertido en una mujer que salvaría a otros a través de su compromiso con la justicia y la verdad.